Hola nuevamente. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la ligación, la transformación y vamos a platicar un poco sobre los problemas que llegamos a observar durante la clonación. Si ustedes recuerdan en el tema de la replicación, la ligación es un proceso implícito, ¿sí? Donde veíamos que para que los fragmentos de Okazaki, donde podemos ver más el efecto de esta, para que quedara una molécula de DNA lineal, la enzima que actuaba precisamente para hacer esto era la DNA ligasa. Como se observa en la figura, podemos ver que aquí dos fragmentos son compatibles o complementarios, de tal manera que en un momento dado podríamos tener esta cuestión, esto que se le denominan gaps, que es precisamente por la falta de un enlace covalente entre estos grupos. Y esto obviamente es en la parte del esqueleto, entre lo que sería el grupo fosfato y la pentosa. Si nosotros lo ponemos en presencia de DNA ligasa, ese enlace fosfodiéster se forma de modo tal que los huecos se sellan. En la clonación molecular, lo que generalmente tenemos son dos elementos, lo que sería nuestro inserto, o aquí lo muestran como el gen blanco, donde a través de una digestión con la enzima de EcoR1, podríamos en un momento determinado aprovecharlo para insertarlo dentro de un plásmido, el cual debe tener también un sitio de EcoR1. Platicábamos anteriormente que el tipo de extremo que va a generar esta enzima en particular es cohesivo. Cohesivo con cohesivo se van a pegar, pero tendrían que ser también complementarios. Esto es como lo muestra en la siguiente figura. De algún modo nosotros tendríamos nuestro gen blanco que digerirlo o cortarlo con la enzima del ejemplo que sería EcoR1 para generar este tipo de extremos, ¿vale? Entonces, ¿con quién se deben de complementar? Con algo que sea parecido a lo que lo complementaba originalmente. En este caso, su complemento vendría siendo ese extremo generado, en este caso, al plásmido. Tanto como de este lado como de este, si se dan cuenta, este es exactamente el mismo que este. Y este es exactamente el mismo que este. Solo que este proviene del plásmido y se va a complementar ¿con quién? En este caso, con el inserto. De algún modo nosotros en la reacción lo que vamos a poner va a ser una cantidad de inserto con una cantidad de plásmido. En este caso ambos, tanto el inserto como el plásmido, deben haber sido cortados con la misma enzima de restricción para este caso. Y finalmente, en presencia de DNA ligasa, lo que vamos a observar es que estos gaps o estos huecos o mellas también se le denominan, van a ser en un momento dado unidos por dicha enzima, de tal manera que en este caso nos quedaría un plásmido ya recombinante. Para nosotros poder realizar una ligación con éxito, hay una fórmula en la cual nosotros podemos guiarnos. En este caso, nosotros ya debemos de tener, ¿sí?, el tamaño de nuestro vector preestablecido. Por el lado del inserto, en este caso, lo tenemos por medio de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Una vez que esto sucede, acuérdense que esto yo lo veo con electroforesis. Si ustedes recuerdan, les había mencionado que por medio de la electroforesis, ¿sí?, vamos a tener, puede ser que, bueno, tendríamos nuestro marcador de peso molecular y por aquí podríamos tener el producto o el amplicón que nosotros buscamos, pero puede haber amplicones inespecíficos. En este caso, lo que se aplica y que hemos hablado en otras clases, es que vamos a tomar esto con un cúter, lo vamos a cortar y lo vamos a purificar.
les hablaba de algunos kits que utilizamos o el freeze and squeeze, que también es una forma de purificar el producto, de tal manera que nosotros ya debemos de tener nuestro inserto ya cuantificado, ¿sí? Y debemos de saber también su tamaño para que nosotros podamos aplicar esta fórmula. Si ustedes ven aquí, estamos hablando que vamos a trabajar un ratio. Aquí esto se refiere a una relación entre lo que sería el inserto con respecto al vector. En la ligación, lo que se sugiere es empezar a trabajar 3 partes de inserto por cada parte de vector. Y esto se hace considerando la cantidad de vector que tenemos por, fíjense, el tamaño de nuestro inserto. El producto de esto lo vamos a dividir entre lo que sería el tamaño de nuestro vector. Este sería, en este caso, el vector. Tendríamos que ya tener el dato para poder aplicar esta fórmula. De tal manera que aquí, según el ejemplo, nos dice cuánto producto de PCR que tiene un tamaño de 500 pares de bases debo yo añadir a la ligación, en la cual tengo 50 nanogramos de un vector que mide 3000 pares de bases. Sí, vamos a utilizar en este caso una relación 3:1 de inserto con respecto a vector como algo que se desea. Si nosotros aplicamos esta fórmula, tenemos que tener todas las unidades de acuerdo a ello. Es decir, tendríamos aquí 50 nanogramos de vector por el tamaño de mi inserto, que son 500 pares de bases, divididos entre las 3000 pares de bases de lo que mide mi vector. Si esto, bueno, yo lo quiero una relación 3:1, lo acomodaría de esta manera, y al aplicar la fórmula, esto me da como resultado 25 nanogramos de inserto. Es decir, en este caso, yo tendría en mi tubo de reacción, ¿sí?, los 50 nanogramos de mi vector, y por ahí tendría 25 nanogramos de inserto. Ahora bien, más adelante voy a platicar acerca de la transformación. Puede resultar también que yo de la transformación obtenga 0 ligación, y eso se va a reflejar porque al momento yo de obtener clonas, ¿sí?, que ese es un término que voy a manejar más adelante, es posible que no obtenga ninguna, 0. Eso quiere decir que entonces la ligación no se está llevando a cabo. Entonces puede ser que la cantidad de inserto sea insuficiente, entonces tengamos que aumentar dicha cantidad. Entonces podríamos incluso trabajar no solamente 3:1, podemos irnos a una relación de 5:1, 5 de inserto con respecto a vector, y finalmente, si en un momento dado no nos funciona, podremos incluso trabajar 8 partes de inserto por cada parte de vector. Esto rara vez sucede. Realmente cuando nosotros queremos empezar a estandarizar la reacción de ligación, empezamos a trabajar con esta relación de 3:1. La DNA ligasa es una enzima. Lo que va a hacer es precisamente formar el enlace fosfodiéster entre lo que sería, en este caso, ¿sí?, estos grupos que ustedes ven en esta parte, ¿sí? Si pueden ver en esto, aquí tendríamos un grupo fosfato y un grupo hidroxilo sin, en este caso, unirse. Y para que esto pueda llevarse a cabo, requerimos ATP, particularmente ATP. Aquí en realidad lo que utiliza para poder hacer este juego es el AMP. De tal manera que esto hace que el enlace se vuelva a unir y tengamos ya en un momento dado restablecida toda la cadena de DNA. Acuérdense que entre base y base se forman los puentes de hidrógeno, entonces realmente donde actúa es a nivel de esqueleto. Aquí les muestro un diagrama de cómo en este caso las moléculas, una que provendría de nuestro vector, cómo de alguna manera lo que proviene del inserto debe en este caso complementarse para que pueda
ya en un momento dado la ligasa poder unir o poder sellar esas mellas de tal manera que al final nos quedaría una molécula lineal, por así decirlo, subsecuente, ¿no? O sea, sin interrupciones. Ahora bien, nosotros cuando manejamos en nuestro tubo, ¿sí? Esa proporción de inserto con respecto a vector en presencia de nuestra enzima, y obviamente vamos a poner ahí algunos elementos como nuestro buffer para que la enzima trabaje con las condiciones idóneas. Vamos a tener que pueden llevarse a cabo o pueden darse otro tipo de ligaciones, si lo podemos ver de esa manera, ¿sí? De los más comunes que podemos nosotros observar es que en este caso el inserto puede entrar de manera contraria. Y esto es cuando nosotros solamente podemos utilizar una enzima de restricción, como el caso que les mostré en las diapositivas anteriores, donde solamente utilizamos EQR1 para ambos extremos. Lo que sucede ahí puede ser que se van a complementar con los EQR1 que tenemos en este lado. Entonces realmente corremos el riesgo de que nuestro inserto vaya en sentido contrario. Si el inserto queremos que solamente esté clonado dentro del vector, es decir, no requerimos que se exprese, en ese caso no habría ningún problema. ¿Cuándo sí habría un problema? Cuando nosotros queremos que ese inserto, queremos que se exprese. Es decir, si esto está corriente abajo de un promotor, si ustedes recuerdan el tema de los plásmidos donde les di el de expresión fuerte y constitutiva, puede ser que aquí tengamos un promotor y lo que esté corriente abajo, lo que clonamos nosotros, querramos que se exprese, si está en sentido inversa lo va a expresar. Sin embargo, a la hora de la traducción, no sabemos en realidad qué es lo que vaya a producir los ribosomas en este caso. Entonces de ahí radica la importancia también de empezar a ver qué estrategias podemos hacer para minimizar esto, ¿sí? Ahora bien, también lo más común que podemos encontrar es que el plásmido se pueda cerrar en ausencia del inserto, es decir, tener un plásmido vacío, que también eso es una posibilidad. Aquí les muestro todas las posibilidades que nos da al momento de poner la reacción vector-inserto, donde podemos ver que lo que les mencionaba, el vector se puede cerrar en sí mismo e incluso el inserto, al tener extremos cohesivos, puede también circularizarse. Estas formas también las podemos transformar, pero por ejemplo el inserto que no tiene un origen de replicación, por ejemplo, esto no tiene un origen de replicación autónomo, ¿sí? No tiene un gen de resistencia, que esos básicamente son los que en un momento dado, cuando transformamos, pudieran hacer que le confiriera a la célula algún tipo de supervivencia al antibiótico, por ejemplo. De ese modo, las bacterias que toman solamente esta construcción o este producto, más bien, esas células, al momento de que nosotros las ponemos con el antibiótico, pues simplemente no sobreviven. ¿Cuál de las bacterias sí van a poder sobrevivir? Pues aquellas que solo adquieran el vector sin relleno. Esto es porque esto sí tiene un origen de replicación, pero aparte también tiene este gen que sí le da la resistencia al antibiótico. Las bacterias que tomen este producto van a poder resistir al antibiótico que nosotros le pongamos o al marcador de selección que usemos, ¿sale? ¿Qué otros productos podemos observar en el tubo de ligación? En este caso, como ya tenemos de algún modo linearizado el vector, puede linearizarse o puede unirse con otra segunda molécula de nuestro plásmido, de tal manera que obtendríamos un producto lineal. Esto si lo transformamos, simplemente en las bacterias mismas no sobreviven. Lo mismo pasa con, en este caso, los insertos, que también por sus extremos que son compatibles puede darse también la formación de estos dímeros.
los cuales si nosotros los transformamos, tampoco habrá supervivencia de la célula. Incluso podríamos tener la formación del vector más nuestro inserto, que esto sería lo ideal, pero que se circularizara como en esta parte. Pero si no se circulariza, cuando nosotros lo transformamos, las nucleasas en general toman esto como un ADN exógeno, ¿sí? Y lo degradan. Por esa razón es que tampoco veríamos supervivientes en las bacterias. Ahora bien, aparte de los productos lineares, podemos tener los productos circulares. Esto es que, por ejemplo, esta molécula que ustedes están viendo acá, que es un dímero de vector, puede en un momento dado circularizarse. Si esto lo transformamos en las bacterias, podríamos tener bacterias que contengan este producto, porque pues en este caso hasta tendría doble resistencia, ¿no? O sea, resistiría bastante bien a las condiciones que lo pongamos de selección. El más común antibiótico, repito. ¿Qué sucede en este caso del dímero de inserto? Acuérdense que en este carece de el gen de resistencia. Entonces, las bacterias que tomen este producto simplemente no crecen por esta cuestión que no pueden resistir. Y finalmente, el producto que a mí sí me interesa, pero aquí le voy a poner que sí, sería este. Yo quiero obtener el plásmido recombinante. Entonces, ¿cómo le haría yo para discernir entre todos estos productos? Sería la pregunta. La respuesta es la transformación, ¿sale? Este lo voy a tocar más adelante, pero básicamente es el hecho de que todo lo que tengo yo en la ligación, todos estos productos que ustedes ven aquí, tanto este y todos los que vimos en la diapositiva anterior, todos los voy a tener en mi tubito, ¿sí? Esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es precisamente ponerme en contacto con, perdón por los dibujos, con mis células. Particularmente hablamos de Escherichia coli, para que en un momento dado todo lo que está aquí afuera pueda ingresar hacia el interior, ¿sí? Cada uno de estos dibujos representa eso, ¿sí? Que cuando nosotros transformamos, las células pueden tomar una copia o una de estas construcciones, ¿sí? Y una vez dentro, el mismo plásmido se empieza a multiplicar, ¿sí? De tal manera que después yo voy a multiplicar incluso a las células para tener una gran cantidad de producto, en este caso de plásmido, que puede ser sin inserto, con inserto o incluso el inserto de manera errónea. Entonces, si se dan cuenta, todos estos me van a dar positivo, van a crecer sobre lo que sería el marcador de resistencia, que les decía, el más común es el antibiótico. Si nosotros hacemos crecer a estas células, todas van a crecer, ¿están de acuerdo? No sabemos en realidad si esta tiene o no tiene el inserto, igual esta. Entonces, para eso pues nos sirve esta técnica llamada transformación. Como les decía, vamos a verla más adelante. Ahora bien, a veces cuando nosotros tenemos este problema de que el plásmido se nos religa, es decir, tenemos una gran cantidad de productos, ¿sí? Que no corresponden al plásmido recombinante, sino más bien es el puro plásmido sin inserto. Una manera de minimizar eso es haciendo uso de la fosfatasa alcalina. Como su nombre lo indica, fosfatasa, la terminación asa generalmente me refiere a que corta algo. Si ustedes en la cuestión de las enzimas más o menos vinculan las terminaciones de las enzimas, fosfatasa significa cortar, que en este caso pues el grupo fosfato. Entonces, particularmente hablando, tenemos que nuestro plásmido, al cual ya hemos cortado con la enzima de restricción adecuada, nos quedaría como en este formato, como ustedes pueden ver en la figura, donde en el extremo 3' de cada cadena nos quedaría expuesto un grupo fosfato.
Entonces, esto en presencia de ligasa, sin duda, lo que hace es que obtengamos una gran cantidad de dímeros de vector, por ejemplo, ¿no? O el mismo vector cerrado en sí mismo, y eso lo que nos da es una gran cantidad de clonas que no tienen nada, ¿no? Y ese es un trabajo arduo, ¿no? Realmente puede llegar que tú de 100 transformantes que analizas, tal vez las 100 no tienen el inserto. Es muy difícil a veces la clonación, ¿no? Lograr que el inserto se introduzca. Entonces es cuando optamos por utilizar este tipo de estrategias. El uso de la fosfatasa alcalina lo que hace es precisamente eliminar estos grupos fosfato, ¿sí? De tal manera que en presencia de ligasa el vector por sí mismo va a ser imposible que se vuelva a religar, ¿sí? No hay reacción. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros ponemos ese producto ya en el tubo de reacción de la ligación? En presencia, en este caso, de nuestro inserto, al cual ya previamente tenemos digerido con la enzima de restricción, pues en este caso al inserto no le vamos a hacer ese tratamiento, ¿sí? Solamente al vector. Porque si nosotros también hiciéramos el tratamiento de la fosfatasa alcalina, simplemente no habría reacción. Pero aquí sucede algo interesante. Si nosotros en este caso ponemos en contacto nuestro inserto, el cual viene sin más ni más que la digestión, ¿no? de las enzimas de restricción, y lo ponemos en contacto con el vector que ya ha sido tratado con la fosfatasa alcalina, va a suceder que se van a unir, ¿sí? Incluso lo pueden ver aquí y lo pueden ver acá. Solamente lo que nos va a quedar como pendiente es esta parte, ¿no? Que sería esos nicks o esas mellas que en este caso la ligasa no es capaz de resarcir porque no puede estar colocando un grupo hidroxilo con otro grupo hidroxilo. Es imposible que la ligasa haga esa función. Sin embargo, esta construcción sí es posible transformarla. Y una vez dentro de la célula huésped, la misma célula hace la reparación de ese nick. Es interesante, pero eso sucede. De tal manera que una vez que se transformó la construcción, es decir, la introducimos dentro de la célula huésped, se regenera el nick, ¿ok? O esa mella o ese huequito. Y entonces la construcción es 100% funcional. ¿Okay? Otra de las estrategias que también podemos hacer para poder clonar, ¿sí? Es convertir extremos cohesivos en extremos planos. Si ustedes recuerdan el tema de las enzimas de restricción, les decía que todos los extremos planos son compatibles con otros planos, ¿sí? Plano con plano se pega. Entonces, realmente podemos tener incluso el caso de que puede ser que nuestro vector ya lo hayamos digerido con una enzima de restricción que me generó un extremo cohesivo, pero resulta que se me terminó la enzima y que entonces mi inserto sí quedó en extremo rombo, ¿no? Ya no tuve cantidad suficiente para hacer la digestión y me quedó en extremo plano. Entonces, puede ser que tengamos el caso de que por ahí tenemos una enzima que se llama Clino, que es una enzima que precisamente se dedica a rellenar huecos. Entonces, lo que se recomienda es precisamente utilizar esto para rellenar. En este caso, empezaría a rellenarse de aquí para acá, y aquí pondría ya los nucleótidos faltantes. ¿Para qué? Para que en un momento dado ya me genere un extremo totalmente plano, ¿sale? Otra estrategia que también podemos seguir es que si en un momento dado nos queda un extremo protuberante, lo que podemos hacer incluso es hacer uso de una enzima como esta, como la T4-adenina polimerasa, que es específicamente actividad exonucleasa. Aquí a lo mejor puede causarles un poco de confusión porque hemos platicado que todas las adeneas polimerasas son para síntesis. Sin embargo, particularmente esta ha sido modificada de tal modo que solamente se quedan con las subunidades que tienen actividad exonucleasa de 3' a 5'. Y eso quiere decir que entonces esta va a funcionar como una especie de tijeras que va a empezar a cortar de aquí hacia acá, ¿sale? De tal manera que va a eliminar
estos nucleótidos que están sobresaliendo. De modo tal que al final yo lo que también tendría serían extremos planos. De ese modo también podríamos mejorar incluso la clonación en un momento dado. Bien, lo que les mencionaba, la transformación. Para que nosotros podamos saber si obtuvimos o no tuvimos el plásmido recombinante en nuestro tubito, ¿sí? Acuérdense que aquí tenemos todas las posibilidades que les acabo de mencionar. Es necesario transformar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es introducir precisamente el ADN exógeno hacia el interior. Pero fíjense, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Un paso clave en el trabajo de la clonación molecular es esto, el trabajo con células de Escherichia coli. Escherichia coli se utiliza porque estas en particular, aquí les dejo algunos ejemplos de cepas específicas para este trabajo. Entre las más populares se encuentra TH5-alfa, top 10, XL-Blue, etc. Son cepas que solamente van a crecer en condiciones de laboratorio. Fuera de ella no van a crecer. Son no patógenas. Esto quiere decir que no es que ustedes van y les pueden tomar un trago al cultivo sin ningún problema, no. Se refiere sobre todo a que, por ejemplo, la capacidad de hacer toxinas o endotoxinas está mutada, por así decir. Estas en particular están bien genotipadas, ¿sí? Y sobre todo vamos a ver que hay una gama de diferentes genotipos. ¿Qué quiere decir? Aquí les pongo algunos ejemplos, pero los más comunes son que puede ser que no degraden, ¿sí? el material genético una vez que se introduce dentro de ellas. La otra característica que buscamos es que no metilen, porque acuérdense que las metilaciones llevan implícitas ahí regulaciones epigenéticas interesantes y lo que queremos es que no se metile nuestro material genético. También la otra puede ser que el sistema de recombinación de estas células esté mutado, esto con el fin de que una vez que ingresa el plásmido hacia el interior, no queremos que lo integre dentro de su propio genoma, sino más bien que lo siga manteniendo como una entidad aparte, ¿no? Un plásmido, pues, como tal, ¿sale? Entonces, por esa razón es que trabajamos con E. coli, ¿sí? Es un paso clave de la clonación. Entonces, las E. colis también nos van a servir como fábricas de los plásmidos, nos van a servir también para hacer una selección adecuada para saber quién tiene o no tiene, en este caso, el inserto. Y bueno, tiene muchísimas ventajas. Su tiempo de replicación, podría mencionar también, es clave porque son 20 minutos lo que tardan en crecer. La forma de cultivarlas no es cara. En realidad son muy nobles en el sentido de que te aceptan algunos medios de cultivo que son muy económicos en el sentido de producción. Y aparte, ¿sí? Son fácilmente manipulables. Se dice que una célula, para que pueda aceptar ADN exógeno, tiene que estar en un estado de competencia, ¿sí? Esto quiere decir que tiene la capacidad de recibir ADN exógeno. ¿Y qué creen? Particularmente las cepas que trabajamos en el laboratorio no son competentes. Nosotros tenemos que hacerle ciertos tratamientos, como el que se menciona aquí, para mejorar, ¿sí? La exposición de sus poros, ¿sí? Y que nos permitan en un momento dado, por medio de calor o temperatura más bien, o pulsos eléctricos, y que por medio de esos estímulos los poros se abran y permitan el paso del ADN exógeno del exterior hacia el interior, ¿sí? Entonces, existen los tratamientos con calcio, por ejemplo, existe también con glicerol, etcétera, con el objetivo de barrer, ¿sí? Todas las moléculas o macromoléculas que tenemos aquí en la pared celular, de modo tal que se quede como una especie de célula lisa, ¿no?
Y eso va a facilitar en un momento dado la entrada del material exógeno hacia el interior de la misma célula. La forma de introducir esas construcciones al interior de las E. coli o cualquier célula bacteriana o incluso cualquier tipo celular, hay diferentes métodos. Particularmente para las bacterias, lo más utilizado es el método de choque térmico. Esto es que inicialmente vamos a tener nuestra reacción, ¿sí?, de transformación. Ahora esta es de transformación porque vamos a tener a nuestras E. coli y vamos a tener a nuestros plásmidos en la solución. Y esto proviene de la ligación, ¿sí?, para que no se me pierda. Aquí lo que queremos es introducir esas construcciones hacia el interior de las células. Obviamente aquí tenemos miles de células y miles de plásmidos. De tal manera que cuando nosotros inducimos un choque térmico, y esto es que esto lo tenemos originalmente en hielo, lo pasamos a un baño de 42 grados centígrados e inmediatamente después lo regresamos al hielo. Imagínense ustedes que están en la ducha y se les acabó el agua caliente y se tienen que meter a bañar. ¿Qué sucede cuando cuentan 3 y se meten? Hasta suspiran. Hagan de cuenta que es más o menos similar a las bacterias. En esa lapso de cambio de temperatura, en cuanto perciben que están en calor, el poro se expande. Y en ese punto es cuando el plásmido se inserta al interior de la bacteria. De tal modo que cuando nosotros lo colocamos en hielo, el poro se vuelve más pequeñito y ahí se impide la salida del plásmido. Otro de los más utilizados es la electroporación. Esto es por pulsos eléctricos. Esto quiere decir que nosotros vamos a aplicar un pulso que es un voltaje determinado y esto va a ser por una cantidad de milisegundos, es decir, ni siquiera es un segundo completo. Y esto lo que hace es precisamente lo mismo, abrir el poro de manera tal que lo que está cercano aquí a la bacteria permite su ingreso hacia el interior. Otro de los que se utilizan, pero que realmente no son tan populares por el costo, es la biobalística. Y esto es literalmente utilizar balas, en este caso son de oro o tungsteno, cubiertas por el ADN, ¿sí?, y se dispara. Literalmente es en una cámara donde hay un disparo tal cual. En este caso, para la cuestión de las bacterias resultaría muy costoso, no sería redituable. Entonces, realmente este tipo de métodos se utilizan más para microorganismos u organismos que tienen una pared celular gruesa. Hablamos, por ejemplo, de hongos filamentosos o incluso de plantas, donde podemos utilizar este tipo de método, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que transformamos, precisamente es donde vamos a empezar a ver esta cuestión de la selección, ¿sí?, para ver si tengo o no tengo, en este caso, el plásmido recombinante. Si ustedes ven en esta parte, dice LB, AMP, ADN negativo, etc. Esta es una nomenclatura que quien tomó esta foto pues le puso, ¿no? Pero esto quiere decir más bien que LB en este caso sería el medio de cultivo para Escherichia coli, que es Luria bertani, que tiene suplementada también ampicilina. En este caso son células que se transformaron con agua simplemente, es decir, no tenían ADN. Y lo que esperábamos es que hubiese cero crecimiento. Este sería nuestro control negativo, ¿sale? Ahora, por otro lado, podemos tener otro tipo de control donde también tendríamos una placa con Luria bertani o LB. En este caso no tenemos el antibiótico, quiere decir que cualquier célula E. coli que tenga o no tenga el plásmido va a crecer. La transformación también se hizo con agua, no se hizo o no se manejó ADN. Sin embargo, las células no fueron incluso ni siquiera transformadas, se podría decir, pues crecen muy gustosamente sobre su medio de cultivo que es este, ¿sale? Ahora bien, aquí podemos observar que esta caja tiene LB y tiene ampicilina, a diferencia de la otra que tiene LB pero no tiene ampicilina. Si ustedes se dan cuenta, tanto esta como estas sí fueron transformadas con un producto de la ligación.
Sin embargo, podemos ver que con respecto a esta caja tiene menor cantidad de colonias. A cada una de estas colonias que yo estoy observando aquí, yo la voy a llamar transformante. Transformante, o también la puedo llamar clona, ¿sí? Entonces, si me han escuchado hablar de que de las clonas y todo esto se refiere a esto, ¿sí? Cada una de estas colonias tiene u obtuvo alguno de los productos de la ligación. Yo debo de analizar las transformantes o las clonas para verificar si tengo esto o tengo esto, ¿sí? O lo que les había mencionado también, lo del inserto al revés, ¿sí? Por otro lado, donde yo no le pongo ampicilina, ¿qué creen que se va a expresar? Pues se van a expresar todas las colonias que hayan obtenido y no obtenido el plásmido, porque realmente yo no le estoy poniendo un marcador de selección. Aquí yo no las estoy obligando a resistir a algo como en este caso, ¿sí? En realidad, esta cajita, esta que está aquí, es la que sí me interesa analizar. Y me interesa analizar varias clonas al momento. ¿Qué sucede o qué es lo que proseguiría, ¿sí?, en el análisis? Bueno, en este caso vamos a tomar cada una de estas colonias y por separado vamos a hacer cultivos líquidos, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que yo voy a tener por ahí mis tubitos donde yo ya tengo el medio líquido, en este caso sería LB también, aquí sería el agar de LB, pero pues puedo yo también tener por aquí mi medio líquido LB sin agar y también suplementado con el antibiótico que puede ser ampicilina. Entonces, cada una de estas colonias, por ejemplo, la 1 puede ir aquí, vamos a suponer que esta es la 1, esta es la 2 y aquí yo decido que la voy a cultivar aquí y empiezo a tomar cada una de estas colonias, ¿sale? Y así me voy hasta analizar si son, vamos a suponer, si son 50, pues a lo mejor valdría la pena hacer las 50. Entonces, nosotros lo que hacemos, les decía, es inocular cada uno de estos tubos que ya está suplementado con, en este caso, el antibiótico, y lo vamos a dejar cultivar toda una noche, mínimo 18 horas. Lo que vamos a hacer es una extracción de plásmidos. En este caso, los plásmidos van a crecer, ¿sí?, o van a estar de manera independiente a nuestro cromosoma. Lo que nosotros podemos utilizar es, por ejemplo, métodos como lisis alcalina. Este es un ejemplo de cómo funciona esto. O puede ser el método de Boiling u otros que se encuentran descritos en el Sambro. Y esto tiene un principio muy sencillo, y es que precisamente cuando nosotros hacemos el rompimiento de las células, si ustedes recuerdan los pasos que hay para obtener la purificación de los ácidos nucleicos, aquí lo que nos interesa no es el ADN cromosómico, sino más bien el ADN de plásmido, ¿sale? ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí vamos a hacer como una especie de esferoplastos y que en un momento dado con detergentes lo que vamos a hacer es hacer un extracto total. Vamos a exponer todos los elementos de la bacteria de tal manera que por medio de centrifugaciones lo que vamos a hacer es que vamos a llevar hasta el fondo los restos celulares, incluidos en este caso los fragmentos cromosómicos de la bacteria, hacia el fondo. Y solamente nos quedaríamos con los plásmidos que estarían en el lisado claro. Y esto es porque parte de las soluciones que se utilizan en esta extracción son, ¿sí?, de pHs muy alcalinos. Hablamos que son pHs de 12 a 12.5. Lo que sucede aquí, si ustedes recuerdan, la desnaturalización del ADN puede darse también por cambios bruscos de pH. Un cambio de 12 es muy brusco. Lo que hace es que precisamente va a desnaturalizar e incluso a romper, también con ayuda de la centrífuga, todo el ADN cromosómico. De tal manera que tendríamos muchos fragmentos lineares, por así decirlo. ¿Qué sucede con los plásmidos? Los plásmidos en realidad no los tenemos de manera circular tal cual como se ve en la figurita. Realmente como los observamos o los podemos ver es como estas formas súper enrolladas. De tal manera que cuando son expuestos a pHs muy altos,
realmente no les afecta tanto, ¿sí? Pero aquí en sí, en este caso, esos fragmentitos lineares que surgieron del cromosoma bacteriano, esos sí van a ser desnaturalizados. Y en un momento dado, cuando restablecemos el pH, como en este caso a 7, lo que vamos a ver es que en realidad el ADN cromosómico de la bacteria se vuelve como una masa que al final va a ser, en este caso, llevada hacia el fondo por medio de la centrifugación. Y realmente los que logran liberarla, por así decirlo, son los plásmidos, ¿sí? Una vez que hacemos esto, realmente lo que nos queda hacer es un análisis de restricción, pero in vitro, ¿sí? Habíamos hablado un poco del análisis de restricción in silico, que es buscarlos en una secuencia determinada y ver qué sitios de corte tenemos, ¿no? Para qué enzima de restricción podemos diseñarlo, una cuestión así. Aquí lo que haríamos es hacer una digestión in vitro, es decir, ya que hice la extracción del plásmido, voy a corroborar cuál de esas colonias, voy a suponer que esta es la 1, 2, 3 y 4 de los tubitos que yo tuve anteriormente, ¿sí? Y entonces, el plásmido, ¿sí? ¿Cómo metí el inserto? Aquí el ejemplo dice que yo para meter el inserto tuve que haber cortado con las enzimas BAM, H1 y EcoR1, ¿sale? ¿Cómo voy a verificar cuál de todas estas clonas tiene el inserto o incluso no lo tiene, ¿no? Aquí puede ser BAM y H, que se hayan cerrado o se hayan dimerizado, ¿no? Entonces, este tiene el inserto y este no lo tiene, ¿no? ¿Cómo yo lo podría saber? Bueno, hay que utilizar de nueva cuenta estas enzimas para liberar el fragmento. Y por medio de una electroforesis en gel, podríamos ver si, en este caso, la clona 1, 2, 3 o 4 tienen el inserto. Aquí, como pueden ver la figura, las 4 colonias tuvieron el inserto porque cuando yo hice la digestión con las enzimas de restricción, me apareció el vector y aparte me apareció la banda que corresponde al inserto, porque cuando yo uso estas enzimas o la enzima que yo haya deseado usar para la clonación, ¿sí? Este es el ejemplo, pues lo que tiene que suceder es que se tiene que liberar el inserto y lo tengo que ver en forma de una banda. Esto tiene que corresponder precisamente al tamaño de dicho fragmento. Esa es la forma más sencilla de cómo analizar cuál de las clonas tiene o no tiene nuestro inserto. Vamos a suponer que en el caso, por ejemplo, 4, incluso le voy a tapar aquí con el color negro para que supongamos que solamente en la 4 se ve aquí el vector, más no se ve que nada, ni una banda aquí. Pues quiere decir que en este caso yo descartaría la colonia 4 porque esta no tiene el inserto. Me quedaría para trabajar yo con 1, 2 y 3. Y no me quedo siempre con una, me puedo quedar siempre con varias, porque acuérdense que esto hay que secuenciar. Ese es el tema que viene después. Hay que secuenciar para saber cuál de estos insertos no tiene mutaciones y si yo lo quiero expresar, pues que se exprese adecuadamente, sin errores. Entonces puede ser que al momento de secuenciar yo pueda descartar la 1 o la 3 por cuestiones de mutación y ya me quedaré yo con la 2. Es decir, nunca se queden con una sola clona. Siempre busquen trabajar 3, 4 o 5, tenerlas como en resguardo, ¿no? Y siempre hay que secuenciar para saber qué es lo que tenemos insertado, ¿sí? Acerca de los marcadores de selección, tenemos que los más usados, pues ya platicamos que es la resistencia a los antibióticos. Pero también podemos tener algo que se denomina selección directa. Y en este caso existen plásmidos donde vamos a suponer que aquí podría ser un ejemplo. Este produce una proteína que es letal para la bacteria. Sin embargo, su sitio múltiple de clonación lo tiene precisamente a la mitad. ¿Por qué razón? Porque resulta que si yo tengo aquí, ¿sí?, logro poner mi inserto entre lo que sería el gen letal, al momento de transformarlo, ¿sí?, yo lo transformo y esta sería mi placa, a suponer, pues todas las que crezcan, pues es porque no se murieron, ¿estaban de acuerdo? Entonces, en teoría, todas tendrían el inserto. Este sería una
una clase de selección por inactivación insercional, porque realmente el sitio múltiple de clonación está en medio de algo que puede servirme como un marcador de selección a la vez. De entre los más utilizados también se encuentra lo que sería la alfa complementación. En este caso, se considera que la bacteria va a ser deficiente para la actividad beta-galactosidasa, de tal manera que cuando nosotros trabajamos un vector, como sería el ejemplo que viene, ¿sí? Voy a irme directamente a este, un vector que tiene el gen LAC-Z que codifica para la beta-galactosidasa, si se dan cuenta dentro o en medio, tiene el sitio múltiple de clonación, donde yo puedo meter en cualquiera de estos el inserto, ¿sale? ¿Cómo se muestra en la figura de abajo aquí? Esto en color moradito sería la representación de que yo tengo ahí mi inserto ya metido. De tal manera que el gen de la beta-galactosidasa quedaría disfuncional, a diferencia de algo que no tiene el inserto. Si en un momento dado en el vector no logramos introducir el inserto, ¿qué sucedería? Sucedería que, en este caso, la beta-galactosidasa sería funcional y me estaría dando por ahí positiva una reacción que les voy a platicar ahorita, ¿sí? Mientras que el vector que sí tomó el inserto, en ese caso la actividad beta-galactosidasa ya no es más positiva. Aquí lo que se utilizan son ciertos reactivos. Dentro de lo que sería la selección ya como una técnica, utilizaríamos un análogo de la galactosa al XGAL, así se denomina, y por ahí también utilizaríamos un inductor llamado IPTG. Lo que sucede, porque en este caso utilizamos XGAL, es porque precisamente la degradación de este producto, que es reconocida por la beta-galactosidasa, nos daría, en este caso, un producto de color azul, ¿sí? Entonces, en teoría, todas las colonias, como ustedes pueden ver aquí, todas las colonias que resultan en color azul, serán positivas o negativas. ¿Qué creen? En este caso serían positivas para beta-galactosidasa. Quiere decir que no recibieron el inserto. En teoría yo no debería de escoger a las azules, aunque se vean muy bonitas, ¿no? El color es muy bonito. Sin embargo, yo no las escogería por esta razón. Ya de entrada me está diciendo que no obtuvieron el inserto. ¿Sale? ¿Cuáles sí escogería? En este caso, yo escogería las colonias blancas, porque estas son negativas, ¿sí? En este caso, para la reacción de la beta-galactosidasa, en realidad no me está produciendo productos azules porque no está reconociendo a su sustrato y por lo tanto la degradación no da esa coloración. Entonces, yo me estaría yendo por las colonias blancas, ¿sí? Entonces, este sería el esquema general ya de la transformación y con esto estaría terminando esta ponencia, donde tendríamos ya por un lado nuestra reacción de ligación, la cual en un momento dado la vamos a poner en contacto con bacterias, en este caso Escherichia coli, cepas, acuérdense, cepas definidas, preestablecidas, con genotipo ya también definido, por medio de choque térmico o de pulsos eléctricos. Lo que vamos a hacer es introducir estas construcciones al interior de las células. Aquí se representa una célula transformada, donde ya tiene, en este caso, los plásmidos. La manera correcta de seleccionar es por medio de placas, a la cual hemos suplementado con el marcador de resistencia. Puede ser el antibiótico, puede ser las selecciones que les acabo de mencionar. Y una vez que esto sucede, hay que cultivarlas. ¿Para qué? Para hacer una extracción de plásmidos. Y esto aquí faltaría hacer, ¿no?, la cuestión del análisis de restricción con las enzimas de restricción específicas y la electroforesis. ¿Sale? Este sería el esquema general para la selección de las transformantes, para ver y quedarme con la transformante adecuada, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería el tema y nos vemos para el siguiente.